Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Aquí estamos, 9 de la noche en vivo por la televisión pública. A veces cuesta recordar que estamos, bueno, también es cierto que quienes estamos todo el tiempo siguiendo la información política, que nos gusta, por otra parte, y nos dedicamos a esto, tenemos como un chip distinto. Pero estamos entre Navidad y Año Nuevo, y sin embargo en la Argentina pasan un montón de cosas. También venimos de levantar una copa muy importante, además de la del pasado sábado. Pero bueno, en esa estamos, y tratando de, en esta semana, hacernos buena compañía a esta hora de la noche y bajar un poquito a tierra las cosas que van pasando. No es poca cosa la misión de Desiguales. El presidente Alberto Fernández está dando definiciones muy importantes en torno a la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Está en riesgo, así lo diagnostica el gobierno, así lo entiende. El gobierno fue muy clara ayer, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sobre el riesgo de la vida democrática en la Argentina. Bueno, Alberto Fernández hace un diagnóstico muy preciso de este tema. Da definiciones, incluso hasta sugiere el hecho de que se está estudiando el modo de iniciar un juicio político a la Corte Suprema de Justicia. También reclama participación política por parte de otros actores de la vida política en la Argentina. Pero entre otras cosas, esta es una de las definiciones que dejó, insisto, hace minutos el presidente. El peor problema de la Corte, se lo digo como alguien de derecho, es que ha perdido el sentido del derecho. Ha perdido todo criterio de justicia. Ha perdido todo criterio de justicia. ¿Y qué se hace? Porque es grave. Y es inexplicable. Es grave. Bueno, ¿Qué se hace frente a eso? Bueno, el problema que también hay que entender es que esta lógica de perder todo criterio de justicia beneficia a un sector de la política argentina, que es el que se opone a que toquen esta justicia. Cuando yo mandé la ley para reformar la justicia federal, me dijeron que era una ley para lograr la impunidad de Cristina y no la votaron. Y cuando mandamos una ley para reformar la procuración de la Corte, no la votaron. Y cuando mandamos una ley para ampliar el número de miembros de la Corte, no la votaron. Y cuando quisimos cambiar el Consejo de la Magistratura, no quisieron cambiarlo. ¿Y por qué hicieron todo esto? Porque este sistema les sirve a ellos. Bien, ahí hay una definición bien concreta, ¿no? Sobre la utilización de este modo de funcionamiento del Poder Judicial, ¿a quién le beneficia? Esa es una pregunta que hay que hacer en toda encrucijada de la vida política y social. ¿Quién se beneficia con una situación determinada cuando no hay voluntad para cambiarla? Hay otra lectura también para hacer de esto que dice el presidente. Es decir, bueno, intentamos por acá, intentamos por allá. En el Congreso efectivamente no están los votos. Lo que surge inmediatamente como repregunta es, pues entonces, ¿qué? ¿Cuál es la acción política que frente a tamaño daño que está haciendo este modo de funcionamiento del Poder Judicial para poder enfrentarlo, digamos? Frente a ese daño, ¿cómo se lo encara? Da la sensación que hay una búsqueda permanente de una acción ejecutiva determinada y que esa acción ejecutiva no termina de aparecer. La otra pregunta, creo yo, más pertinente, y en función de lo que también dijo Cristina ayer en Avellaneda, es cómo se construye política para poder hacerle frente a semejante situación. Esto me parece que es lo que está en juego desde hace rato en el frente de todos, en el frente de gobierno, y también se tiene que resolver de aquí para adelante. Hablamos de Cristina Fernández de Kirchner. Ayer hicimos una suerte de bajada a tierra también de algunos conceptos de los más importantes. Hablamos de la preocupación por el momento de la democracia. Hablamos también sobre la interpelación a dirigentes que se pongan en juego, que se equivoquen, que hagan por aquello del bastón de Mariscal. Hablamos también sobre la ratificación de que fue muy pensada, muy meditada su decisión de no ser candidata ante la escena de proscripción. Pero hay algo que pasó un tanto inadvertido. Hoy un compañero en la radio, Luis Paginiger, me lo señalaba, lo subrayó, después de volver a escuchar efectivamente el discurso. Insisto, creo que pasó inadvertido. Pero es interesantísimo el recorrido de la construcción que hace Cristina sobre la causa vialidad y los momentos en los que efectivamente, y los tiempos de esa causa. Cristina dice, acá hay una precisión quirúrgica. Y todo comienza en aquel 9 de diciembre del 2015, cuando lo que se cantaba en la Plaza de Mayo era vamos a volver. Ahí nace de alguna manera esa consigna, vamos a volver. Ahí se empieza a jugar la proscripción, ahí se empieza a tallar. ¿Cómo? Bueno, con los tiempos en los que iba cayendo efectivamente cada una de las citaciones para la propia actual vicepresidenta. Escuchen cómo lo decía y lo bajamos por supuesto aquí también. 21 de mayo de 2019 planificaron sentarme en el banquillo de los acusados.
15 días exactos antes de que cerraran los plazos electorales para armar los frentes electorales en donde se disputaría una vez más la presidencia de la Nación. ¿Saben por qué nadie se acuerda de eso? Porque yo, 3 días antes, el 18 de mayo, desarticulé esa maniobra francamente proscriptiva cuando anuncié que íbamos a ir a un frente electoral con quien hoy es presidente de la República Argentina. Simplemente por eso, pero era una clara maniobra proscriptiva. Y luego siguió el juicio, que podría haber terminado en un año. No, lo estiraron para que llegara el próximo turno electoral. Bien, allí está la secuencia, digamos, ¿no? Como se estaban por definir las listas en aquel mayo del 19, se estaban a punto de definir, iba a caer justo una citación para Cristina, de vuelta, para ponerle el mote y para tratar de sacarla de la cancha. Cristina se adelanta, toma una decisión y arma la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Entonces ya no funcionaba, los embromó. La lectura que hace Cristina, los embromó. Entonces aplica la famosa cronoterapia, el Poder Judicial, y dice, bueno, nos tomamos nuestro tiempo, vamos a guardar esto, lo vamos a guardar para otro tiempo. Ese otro tiempo es ahora, en el momento en que se tiene que definir efectivamente el 2023 en términos electorales. ¿Cuál es el grito? ¿Qué es lo que suena ahora? En aquel momento era el vamos a volver, ahora suena Cristina presidenta. Es lo que se canta en cada encuentro militante que protagoniza Cristina Fernández de Kirchner. Pues entonces ahí viene el tiempo, 2 años después, por la sentencia de vialidad, y para marzo del año que viene caerá seguramente el tema de los argumentos, los fundamentos de ese fallo, y así. Y siempre la vida política condicionada. Acá no importa si a alguien le gusta más o menos Cristina Fernández de Kirchner. Aquí lo que hay que tener en cuenta, el escenario ante el que estamos, es que están impidiéndole, ponen en juicio, que no hay ningún tipo de dudas en las valoraciones que se han hecho respecto a las pruebas presentadas, de lo que dijeron los testigos, incluso de quienes acusaban, que ese juicio fue injusto, que se desarrolló de una manera injusta, que no fue para Cristina en términos de igualdad para poder defenderse. Entonces ahí aparece efectivamente otra vez la escena de la proscripción. Y la verdad es que con todo éxito, con todo éxito. Decíamos recién los tiempos del Poder Judicial. El presidente Alberto Fernández también, hace minutos, habló de los tiempos de otras causas, de las que no se habla, por la que no se ha generado en la sociedad la pregunta respecto de qué es lo que está pasando con estas cuestiones. Se refería a estas, escuchen. Y ya no sé qué pruebas necesitan los argentinos para darse cuenta de la decadencia en la que ha entrado la justicia. Bueno, ahí tiene cierta razón Cristina cuando dice todo lo que sea peronismo se investiga y todo lo que sea del otro lado se encubre. Yo estoy esperando que un juez investigue la responsabilidad de Macri en el correo. Estoy esperando que investigue la responsabilidad de Macri en la toma de la deuda. Estoy esperando que investigue la responsabilidad de Macri en la venta de las acciones de la empresa de la autopista del Sol. Estoy esperando que alguien investigue el contrabando de armas a Bolivia en pleno golpe de Estado. Estoy esperando que alguien lo haga. Y yo, que soy un hombre de derecho, sigo creyendo que alguien lo va a hacer. Bueno, estamos esperando todos los argentinos que se investigue el atentado contra la vicepresidenta, que lo tienen dormido y no lo profundizan. Es una locura. Ese es un hecho de una gravedad inmensa, además. Inmensa. No mencioné ese caso porque estaba hablando de las causas de Macri. No, sí, ese es un hecho de una gravedad inmensa. Inmensa, que debió haber conmocionado a toda la justicia. Y vemos lo que pasa. Bueno, fíjense lo que ocurre, no se pide por un veredicto, se pide porque esas causas avancen, porque se sepa, porque se investigue efectivamente qué pasa con cada uno de esos elementos que mencionaba el presidente, ni hablar respecto de lo que está pasando con el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Dicho sea de paso, hoy la querella de Cristina, es decir, abogados que la representan en esa causa,
hicieron una petición judicial muy concreta respecto de los integrantes de Revolución Federal. Pidieron que vayan detenidos, pero Néstor Espósito tiene material exclusivo que vamos a compartir aquí en Desiguales sobre los elementos que están en ese expediente. En minutitos nada más, también vamos a hablar con Herbeta, es el juez de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Herbeta, titular de la Corte Suprema de Santa Fe, a ver cómo está viendo todo este asunto desde su lugar, que no es para nada menor. Y un alegrón. Terminamos el año levantando copas y con muchísimas sonrisas. Hace poco fue la recuperación de la identidad del nieto 131, hoy llegó la del nieto 132. Una historia muy, pero muy compleja, porque además pone el foco en la complicidad civil del terrorismo de Estado. Así que estará con nosotros también Victoria Montenegro un ratito nada más. Me voy a la mesa para analizar cada uno de estos temas. ¿Qué dice Barra, querida? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Paulín? Bien. Buenas noches. Muy de semana entre Navidad y Año Nuevo, ¿o les pasa que parece que estuviéramos como en junio? No sé. Es una semana. Yo podría dormirme el 23 a la noche y despertarme el 2 a la mañana y mi vida sería mejor. Sí, yo estoy en modo como finalizar todos los pendientes, Sí. y del otro lado la gente está en modo, no, yo no quiero finalizar nada. Claro. Y nadie como Sí, te contesta siguen abriendo nada. puertas. Sí. Claro, o sea, Sí. pendientes pasan al 2023. Nunca como ahora, como estos días, me pasó esa sensación de que te vas de la Argentina 15 días y cuando volvés cambió todo. Pero te vas 15 años y cuando volvió sigue todo igual. Nunca Muy me bueno pasó. eso, tal cual. Está muy bien. Se ha hecho muy carne en estos días en particular. Novedades en el expediente, en realidad en los pedidos de la querella de Cristina respecto del intento de asesinato, Néstor. En el expediente nosotros hemos contado aquí a principios de esta semana y hemos publicado en Tiempo Argentino que habían abierto los teléfonos de los integrantes de Revolución Federal y que allí había de todo. Había documentación, flyer, chat, intercambio de mensajes de texto, personajes nuevos. Bueno, buena parte de todo eso también lo vieron, obviamente, por supuesto lo vieron antes que nosotros, los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, y hoy presentaron un documento de 21 páginas en las que cuentan que, cotejando todo ese material, es imposible no abrir una línea de investigación, por lo menos una línea de investigación, como decía recién Alberto Fernández, que por lo menos intente determinar si esto que aparece en Revolución Federal no tiene alguna vinculación con el intento de magnicidio, porque, insisto, son demasiados los datos. Eso se está trabajando todavía de manera paralela, por separado. Por separado, absolutamente. Sí. Es más, la jueza María Eugenia Capuchetti y la Cámara Federal, la sala que integran Bruglia, Bertuzzi y Lloren, sostienen que pese a todo lo que se ha acumulado y se ha descubierto, no hay nada que vincule a Revolución Federal con el intento de magnicidio. Mira, una de las cuestiones que pretende que se investigue y por las cuales pide la detención de 3 de los jerarcas de Revolución Federal. Suena medio anacrónico llamarlos jerarcas porque la organización hoy parece aletargada, parece una célula dormida de la ultraderecha que no tiene prácticamente actividad. Pero una de esas cuestiones es que apenas un rato después de que ocurrió el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, recibieron integrantes de Revolución Federal a través de un mensaje privado de la red social Twitter, un mensaje, un DM, un mensaje de alguien que dijo, fuimos nosotros. Y esto es lo que pide, entre otras cuestiones, los abogados Zubeira y Aldazábal, que se investigue, porque ese mensaje en particular desapareció del teléfono, por ejemplo, de Jonathan Morel, pero fue rescatado. Claro, ¿cómo se sabe que estaba? Porque fue rescatado del teléfono de Sosa, de otro de los integrantes de Revolución Federal, Leonardo Sosa. ¿Vos querés saber qué es lo que dice ese mensaje? Bueno, míralo, acá está. Este es el mensaje concreto que aparece en el... si me acercan un poquito el A ver, monitor, dice, lo hicimos bien. Lo hicimos bien. Juan Argento pregunta, ¿no? ¿Lo hicimos bien? Lo organizamos en un chat de una comunidad de Taringa con un extranjero. Igual no tenía alas, es decir, no era un atentado para matar a la vicepresidente, es solo para que corran. Van a correr, como dicen, cadena nacional. Este mensaje lo manda un usuario de la red social Twitter que se llama Juan Argento, sí, y cuyo nombre que aparece como registro es Juan Peluchán. Ajá. Esta cuenta que estás viendo acá
en este momento no existe. Pero hasta hoy a la tarde existía. Y tenía un puñadito de seguidores y seguía a un puñadito de integrantes de usuarios de Twitter. A ver, repasamos un poquito porque es muy grave lo que estás planteando y llama mucho la atención que esto no haya unificado las causas. 22, ¿A quién le manda este mensaje Juan Peluchán? A Leonardo Sosa, uno de los integrantes de Revolución Federal, de ahí es donde se rescata esto que acabas de ver. Y lo que es a quien Se señalan lo manda, como el cerebro, digamos, de Revolución Federal. Se lo manda a las 22:47 del 1 de septiembre, el día, 1 hora y pico después del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Esto apareció en los teléfonos que fueron investigados y le fue entregado hoy al juez Marcelo Martínez de Giorgi. Esta mañana el informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria le mostró por primera vez al juez Marcelo Martínez de Giorgi esto que acabas de ver. ¿Podemos ponerlo nuevamente en pantalla para leerlo con más detenimiento? Ya que tenemos bien el contexto, nos cuenta Néstor. Lo hicimos bien. ¿Esto le escribe quién a quién? Perdóname, Le Néstor. escribe este usuario identificado como A Juan Leonardo Argento Sosa. a Leonardo Sosa Sí. mediante un mensaje privado en la red social Twitter. Bien, lo hicimos bien. Lo organizamos en un chat de una comunidad de Taringa con un extranjero. Ahí aparece la pregunta a qué se refiere con un extranjero. Igual no tenía alas, es solo para que corran. Van a correr, como dicen, cadena nacional. Al día siguiente de que recibe... Como reportándose. Claro, ¿no? al día siguiente de que recibe esto, hay una suerte de deliberación interna en los referentes de Revolución Federal. Están también esos chats en los que empiezan a discutir entre ellos qué hacer respecto de esto. Y lo que terminan haciendo es emitiendo un comunicado en el que dicen: ayer recibimos por DM este mensaje, nosotros no tenemos nada que ver, estamos a disposición de la justicia para que investiguen de qué se trata de esta historia. Bueno, esto es lo que aparece hoy entre todo el fárrago de una cantidad descomunal de información que presenta la querella que representa a Cristina Fernández de Kirchner y que pide la detención de los 3 integrantes de Revolución Federal que ya estuvieron detenidos, que cuando arrancó esta historia estuvieron detenidos, están procesados hoy por un delito que se llama pertenencia a grupos que intentan imponer sus ideas por la violencia o por el temor. Esa es la figura, y es una figura que tiene una pena de prisión que podría ser de cumplimiento efectivo, Sí. efectivamente. Bien. Además de esto, piden el allanamiento, de la casa de Tesanos Pinto, de la vecina de Y Cristina. el secuestro de su celular también. Porque 3 días antes en esa casa se reunieron los integrantes de Revolución Federal que estaban en el balcón y miraban para abajo y cuentan incluso ellos en la indagatoria que se habían hecho casi como conocidos con los custodios de Cristina Fernández de Kirchner que estaban en la puerta. Es más, cuentan que uno de los custodios lo ayudó a subir un mueble a la casa de Jimena de Tesanos Pinto. Esto que tiene pinta de ser servicio de inteligencia, de ser tareas de inteligencia, que aparenta ser tarea de inteligencia, es decir, tiene pico de pato, pata de pato, pluma de pato y hace cuacuá, para la justicia argentina esto no son tareas de inteligencia previas 3 días antes a que alguien le pusiera y le gatillara un arma en la cabeza 2 veces y la bala no saliera a la vicepresidenta. Gracias, Néstor. Yo sigo con la sensación de que convivimos como si esto no hubiera existido, digamos, ¿no? Y de tanto en tanto, y en algunos lugares, alguien cuenta estas novedades o se mueve la causa. Y también quien mueve la causa y quien narra todo esto es la propia víctima, ¿no? Claro. Hay una percepción también de profunda soledad. Y de revictimización permanente también, ¿no? Porque estar todo el tiempo explicando, sí, o teniendo que estar explicando por qué te gatillaron un arma en la cabeza. Nos vamos a ir a la provincia de Santa Fe, imaginariamente. Está ya vía Zoom Daniel Herbeta, es juez de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe. Daniel, ¿cómo le va? Pablo Caruso y todo el equipo de Desiguales en la televisión pública. Saludamos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Pablo. Buenas noches a todas y a todos. Gracias a usted por hacerse este ratito para charlar con nosotros. Quiero pedirle, desde el lugar en el que está, con la experiencia que efectivamente tiene, ¿cómo está analizando esta tensión entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia? Diría en términos generales, pero bueno, hay un punto en particular que tiene que ver con el tema de la transferencia de recursos a la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, en términos generales, me parece que lo estoy analizando con mucha preocupación. Pertenezco al Poder Judicial de Santa Fe y tengo una mirada muy autocrítica, como corresponde, ¿no? De un poder del Estado que forma parte de la estructura de gobierno y que usted sabe que necesita construir mucha credibilidad porque 8 o 9 de cada 10 ciudadanos no creen en la justicia. Claro. Y a nivel nacional estamos ya hace un tiempo asistiendo a una verdadera crisis, me parece, institucional, que involucra lamentablemente a los tres poderes del Estado, que compromete precisamente al Poder Judicial, y me da la impresión de que en algún momento hay que parar la pelota, los actores institucionales deben asumir, especialmente la política, este problema, un problema que tiene muchas aristas. ¿Qué significaría parar la pelota? ¿Y qué es lo que está en condiciones de hacer la Me política? da la Porque está todo impresión de que trabado, estamos, digamos, ¿no? y que me da la impresión de que estamos poniendo en peligro la vigencia efectiva del Estado de Derecho y de la división de poderes republicana. Cuando uno habla de república tenemos que ser consecuentes, no solo con los discursos, sino también con nuestros actos y nuestros compromisos. Entonces, aquí ¿Usted hay cree que muchas con el fallo cuestiones. la Corte pasa por arriba hacia a otro Fallo de la poder? Corte, ¿Violenta mire, otro poder? respecto del fallo de la coparticipación, yo me he expresado ya hace unos días, después de estudiarlo. En general me han requerido la opinión, yo normalmente opino Sí. en casos jurídicos que tienen un impacto público y nacional. Y bueno, el fallo de la Corte es un fallo bastante particular, le diría innovador, porque la Corte, por vía de una medida cautelar, ha modificado un coeficiente de coparticipación y ha prácticamente dictado una sentencia anticipada. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una demanda principal que ha interpuesto Cava pidiendo la invalidez de una ley y de un decreto, y Sí. sin que se resuelva el fondo del asunto, se está haciendo lugar de manera provisoria y cautelar prácticamente a la pretensión de Cava, que es suspender la ley y el decreto, modificar el coeficiente de coparticipación y aumentar ese coeficiente en favor del demandante. Esto es verdaderamente una cuestión bastante particular por varias razones. En primer lugar, porque un cálculo de coeficiente de coparticipación es una actividad muy compleja. No, es Ujú. muy difícil. Y aquí un tribunal de abogados ha hecho una estimación del 2,95 sin dar explicación. Y usted sabe que los fallos judiciales son actos de gobierno. Con cualquier acto de gobierno deben ser racionales y deben estar motivados, fundamentados. En segundo lugar, una medida cautelar supone que se den o se verifiquen por lo menos 4 presupuestos. Y hay 2 puntos en el fallo que me parece que están muy débiles. Lo digo con todo respeto. Es un fallo digno de ser estudiado por las facultades de Derecho, por los profesores. Sí. Para dar una cautelar tiene que haber peligro en la demora. Y la Corte estuvo 2 años y medio para resolver la cautelar. Ujú. Mucho peligro se ve que no había. Pero además, para que haya peligro en la demora, tiene que haber verdaderamente un perjuicio Un daño irreparable, irreparable. una afectación para quien está pidiendo la cautelar. Y no parece que esto ocurra en materia de coparticipación con el distrito más rico que tiene la República Argentina. Doctor Herbeta, Cava, sí. para enriquecer la charla, Néstor, mi compañero Néstor Espósito le quiere preguntar. Quiero recordar que estamos charlando con Daniel Herbeta, es juez integrante de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe. Néstor. Buenas noches, doctor. Usted decía recién, en el marco de su análisis, que los jueces de la Corte, al dictar una medida cautelar, habían anticipado lo que iban a resolver cuando fuera el tiempo oportuno de decidir sobre el fondo de la cuestión. Es decir, que la medida cautelar, la medida provisoria, de alguna manera coincidía con el reclamo de fondo de la ciudad de Buenos Aires. Abstraigámonos de este caso en particular. Si un juez de primera instancia, al momento de resolver una medida cautelar, esa medida cautelar coincide con el reclamo de fondo, ¿qué pasa con ese juez? Bueno, no, a ver, lo que pasa es que un juez normalmente de primera instancia tiene la posibilidad de que su decisión sea revisada por una Cámara. Y la decisión de la Cámara, eventualmente bajo ciertas condiciones, puede ir a una Corte provincial y bajo ciertas condiciones a la Corte Nacional.
Acá tenemos el problema de que estamos ante un caso de competencia originaria de la Corte y una decisión de la Corte donde la Corte es única y prácticamente última palabra. Por eso digo que esta cautelar, acá se está cautelando prácticamente una ley del Congreso, es casi una sentencia anticipada con otra particularidad, que normalmente para otorgar una cautelar siempre hay que ofrecer una contracautela, es decir, la teoría de las cautelares supone que usted tenga apariencia de buen derecho, peligro en la demora, proporcionalidad, porque nunca la cautela puede ir más allá de lo cautelado, y que además de una contracautela, porque ¿qué pasa si mañana el que obtuvo la cautelar pierde el juicio? Yo también quiero tener una garantía de que me va a cumplir. Claro. Bueno, digamos, un tema complicado porque le vuelvo a repetir, en materia de derecho federal hay un principio federativo del cual derivan deberes jurídicos y uno de esos deberes no escritos es el deber de lealtad federal, que supone que los distritos financieramente más fuertes, bajo ciertas condiciones, deben ayudar a los distritos financieramente más débiles. Por caso, esta medida cautelar que ha resuelto la Corte pareciera apartarse de este deber y de este principio, porque fíjese, cuando Santa Fe demandó a la Nación en el año 2009 por dos cuestiones vinculadas a la coparticipación, Santa Fe pidió una medida cautelar y la Corte nunca le dio la medida cautelar. Ajá. Y resolvió a los 7 años y recién se cumplió la sentencia con bonos en este año 2022, Claro. cuando la demanda es del año 2009 y la sentencia fue del año 2015 Doctor, en el gobierno anterior. Doctor Herbeta, quiero volver a la primera reflexión que usted nos dejaba, ¿no? La política tiene que estar a la altura. ¿Cómo se resuelve esta encerrona? Porque hay un fallo, por lo menos arbitrario, de la Corte Suprema de Justicia, deslegitimado en una enorme cantidad de elementos que hasta nosotros, que no entendemos nada de derecho, lo podemos comprender. El presidente de la Nación tiene que cumplir efectivamente con el mandato, con el fallo de la Corte, pero al mismo tiempo, si lo cumple, malversa fondos, porque tiene que ir en contra de una ley aprobada en el Congreso, que es la ley de presupuesto. Y al mismo tiempo el Congreso, para cualquier tipo de iniciativa, está trabado para poder reformar lo que del Poder Judicial funciona mal. ¿Cómo se sale de esta encerrona? Bueno, mire, hay una solución jurídica, yo la anticipé ya hace unos días. En primer lugar, que para poder cumplir con la cautelar, el Poder Ejecutivo debe utilizar alguna técnica de reasignación presupuestaria. En materia presupuestaria hay un Pero eso principio tiene que ir de al Congreso, eso lo decía el Congreso. Sí, pero a ver, si en Santa Fe, por ejemplo, si usted quiere tomar deuda o emitir bonos, tiene que ir a la legislatura para obtener la autorización. Sí. A nivel de nación, supongamos que el gobierno está ofreciendo pagar con los bonos que creó o que emitió para pagar la deuda de Santa Fe. Sí. ¿Qué pasa? Si Cava no acepta esos bonos, el Poder Ejecutivo no tiene posibilidad de cumplir. ¿Y entonces? Cuando uno habla del delito de desobediencia, la desobediencia es un delito omisivo y la omisión o los delitos omisivos siempre tienen un presupuesto que es que la persona tenga la posibilidad material de cumplir. Yo no puedo pedirle a una persona inválida que se tire al agua para salvar la vida de una criatura, porque no puede materialmente hacerlo. A ver si entiendo bien. Si no le quedan herramientas al Poder Ejecutivo para resolver este tema, porque la ciudad no acepta el modo de pago a través de bonos, no estaría desobedeciendo. Tiene que intentar, obviamente que no, pero esto es básico, elemental. En primer lugar, pero se le vendrían encima, ya vio que lo acusan de golpista, de que estamos cerca de una dictadura del presidente. Hay que sostener mediáticamente eso, ¿no? Si nosotros queremos judicializar toda la política y si nosotros le vamos, mire, le pido disculpas y con todo respeto se lo digo, Sí. Si le vamos a creer más a los periodistas que a los científicos, bueno, tenemos un problemita. No me tiene que pedir disculpas porque estoy totalmente de acuerdo con eso. Un alumno de la facultad, si usted le pregunta cuáles son los elementos que estructuran el delito de desobediencia, porque el desacato está derogado, le va a responder fácilmente. Pero ¿quién incide más en la percepción de realidad de la población? ¿Un periodista o un científico? Sin duda que la prensa. Mire, hoy la calidad de la democracia depende básicamente de dos grandes campos, ¿no? Una justicia independiente y una prensa independiente. Ahora, y convengamos que uno de los problemas de la Argentina es que justamente tenemos que tratar de construir y consolidar en estos dos campos
una justicia democrática e independiente y también una prensa democrática e independiente. Ahora, doctor, discúlpeme, la Corte Suprema le dijo al gobierno de dónde tiene que sacar la plata para pagar. De hecho, la medida cautelar le dice que tiene que sacar la plata de los fondos coparticipables que administra el Estado. Pero, sí, mire, yo digo sinceramente, decir que saque la plata de los fondos no coparticipables, o sea, que no toque las cuotas coparticipables de las provincias, implica decir que saque la plata de los fondos del presupuesto nacional. Sí, de su bolsillo. Que son fondos que en última instancia siempre van a terminar perjudicando a las provincias, porque son los fondos que se usan para construir el gasoducto, para construir rutas en Tucumán, para construir rutas nacionales en Santa Fe, para construir obra pública en distintos lugares del territorio nacional. Bueno, pero el fallo de la Corte, el fallo de la Corte dice, a mí qué me importa eso. Claro, pero para poder reasignar las partidas presupuestarias, yo tengo que tener cuanto menos la validación de quienes son los representantes del pueblo, porque el presupuesto no es un chicle, no se estira. Si yo tengo que pagar algo imprevisto, no previsto en el presupuesto, porque no está previsto, porque se aprobó el presupuesto y no está previsto, sí, yo tengo que sacar de algún lado. Entonces, yo me pongo en el lugar del presidente de la Nación y con qué criterio yo le voy a sacar a la provincia, a tal obra pública prevista, a tal cuestión, al gasoducto, para cumplir. Mire, el procedimiento es muy simple. Normalmente cuando el Estado tiene que afrontar un pago, lo que debe hacer es previsionarlo en el presupuesto. Aprobado el presupuesto, después viene el desembolso. El Estado no tiene plata en el bolsillo para cumplir en 24 horas una deuda de naturaleza dineraria, porque esta cautelar es una obligación de dar suma de dinero prácticamente. Y doctor, ¿usted lee en este fallo de la Corte, acorralado como está el gobierno para tomar una decisión, usted observa una suerte de acorralamiento por parte de la Corte hacia el presidente en términos políticos? No, yo creo que la Corte, mire, yo también dicto fallos que son criticados, ¿no? Yo no comparto el fallo de la Corte, no lo comparto desde una perspectiva jurídica y no lo comparto como hombre del interior, porque obviamente que el fallo de la Corte implica nuevamente una consideración especial para, vuelvo a repetir, un distrito donde no hay litio, no hay gas, no hay soja, no hay campo, no hay fábricas, pero se pagan los impuestos, las tasas más baratas, la energía más barata del país, tienen la policía mejor paga del país y tienen una justicia nacional que tampoco la paga la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, de esa perspectiva, de una perspectiva estrictamente federal, obviamente no voy a dejar de señalar que tengo discrepancias con esta medida cautelar que ha tomado la Corte. Ahora, el presidente tiene las herramientas que marca la ley, que son buscar una reasignación presupuestaria, porque el fallo lo va a tener que cumplir si rechazan la revocatoria in extremis, y para eso deberá intervenir el Congreso. Y los representantes del pueblo argentino deberán tomar la decisión de cómo se termina saldando y efectivizando esta cautelar que ha resuelto la Corte. Doctor Herbeta, muchísimas gracias por este rato. No, al contrario, muy amable. Bien, charlamos con Daniel Herbeta, integrante de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe. Me llamó la atención que dijera, bueno, si está acorralado, no tiene otra opción, no es desobediencia, no tiene forma, no le dan una opción de cómo cumplir con el fallo de la Corte. Bueno, la opción es reasignar los recursos. Pero eso el Congreso lo puede hacer, no lo puede hacer el presidente. Todos los días vemos que en el boletín oficial se publican reasignación de recursos de nación, que es lo que él decía. Claro. Lo que pasa es que ahí tiene que afectar el destino original que tenía esa partida. Claro, pero vos podrías reasignar lo de nación, que lo que decía el juez es que terminás de fondo si terminás perjudicando a alguna provincia, porque si bien esos son recursos de la nación, en algún lado se están ejecutando. Lo que pasa es que esa es una decisión política y aquí la toma el Poder Judicial. Claro. Le dice el Poder Judicial, le dice, sacá la plata de acá y ponela acá. Y esa es una decisión que la toma la política, no la justicia. Bueno, vamos a volver, por supuesto, sobre este tema porque está instalado en la agenda, no importa que estemos entre Navidad y Año Nuevo. Lo que sí importa es la aparición del nieto recuperado número 132 esta tarde. Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto contó un poco la historia de Juan José, algo de eso resumido en este informe. Y ya charlamos con Vicky Montenegro. Resolvimos un nuevo caso y cerramos el 2022 con más verdad. Nos volvemos a encontrar para dar a conocer
la resolución de un nuevo caso, el 132. Esta mañana, el Juzgado Federal número 1 de Tucumán confirmó al nieto 132 que no es hijo de la familia que lo crió como propio en Tucumán, dueña de una finca en la que trabajaba su madre, Mercedes del Valle Morales, detenida, desaparecida en 1976 en la misma provincia. La causa seguirá abierta para continuar con la investigación sobre el papá del nuevo nieto y esperamos que esta conferencia contribuya a que quienes tengan algún dato sobre Mercedes del Valle Morales y quien fuera su compañero la acerquen a Abuelas, CONADI o el nodo de la Red de Derecho a la Identidad de Tucumán. A pesar del dolor que trae cada una de estas historias, junto a la constatación de la trabajadora tarea que sigue siendo reconstruir lo que la dictadura quiso borrar, seguimos celebrando la vida con la alegría que nos da la conquista de la verdad. Por un 2023 con más encuentros, con más verdades y más identidades. Gracias. Vicky, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muy feliz. Legisladora porteña, militante, nieta recuperada. Muy feliz, estamos todavía celebrando el 131. Así es. Ya tenemos el 132. Primero sobre eso, porque de repente pasa mucho tiempo. ¿Cómo manejan esa dinámica? Pasa mucho tiempo, no hay novedades. Me imagino que aparece alguna angustia y de repente aparece 131 y otro. Bueno, sí, es la complejidad del tema, me imagino. Sí, este tiempo fue muy complejo porque se dio algo que no había sucedido antes y fue la pandemia, ¿no? Sí. Es la primera vez que en un periodo tan largo no encontrábamos un nieto o una nieta y sí, realmente estábamos muy angustiados, preocupados y bueno, la semana pasada encontramos al nieto 131 y hoy, bueno, esta alegría enorme de otra confirmación, de otra identidad recuperada por las abuelas. Es un caso muy complejo para entender, sí, porque no era un nieto que estaban buscando las abuelas. Claro, por eso, viste que a veces, bueno, sobre todo quienes niegan todo el tiempo la historia, ¿no? Los 30.000, la cantidad de nietos, lo que se da con los nietos es una particularidad. Muchos fuimos bebés nacidos, secuestrados o mujeres embarazadas donde hay testimonios o se sabía del estado avanzado de ese embarazo. Sí. Pero hay algunos casos de, por ejemplo, este caso, que es un bebé secuestrado junto con su madre desaparecida y toda su familia, que se da en Tucumán, y otros casos de compañeras que desaparecieron, que fueron secuestradas cuando ya estaban en la clandestinidad, digamos, ya no tenían vínculo con su familia y tenían muy poco tiempo de embarazo. Claro. Entonces, si no hay un testimonio que dé cuenta de ese bebé que se está buscando, la cifra exacta nunca nos cierra, digamos, este es un nieto más que se suma a la búsqueda de abuelas, pero que no lo teníamos, digamos, era parte de una causa judicial. ¿Sí? Toda la historia de la familia de Mercedes es tremenda, porque sí, ella tenía 21 años y Juan José 9 meses en el operativo terrorista y desaparecen o asesinan a toda la familia. Asesinan, la secuestran a ella, después secuestran a sus abuelos y después secuestran a sus 3 tíos. Toda Tremendo. Su familia está desaparecida y esta causa tiene muchos años en la justicia, porque había que... se sabía de la desaparición de ella, pero es apropiado por el dueño de la finca. Había que descartar... Ella trabajaba en una finca. Ella trabajaba en una finca, una compañera militante del PRT-ER, pero trabajaba en esa finca. Lo que había que descartar era que no fuera hijo biológico del dueño de la finca. Claro, del apropiador. Del apropiador. De lo que ahora sabemos es claro, apropiador. Entonces nosotros necesitábamos, para que sea efectivamente un bebé apropiado, la confirmación, poder descartar que no sea hijo biológico de esa persona. Y ese resultado llegó en estos días. O sea, él sabía que era hijo de una detenida desaparecida, pero la duda era si su apropiador era su padre biológico. Claro, si era un caso de un bebé desaparecido en el marco del plan sistemático de apropiación de bebés. Sí. Porque cuando su apropiador fallece, los hermanos de crianza le dicen que él no es hijo biológico y le acercarían una documentación que a él lo acerca de la historia de su madre. Por eso él relata eso, pero lo que nosotros necesitábamos para confirmar que efectivamente era un bebé secuestrado en ese marco era el poder descartar el vínculo biológico
con su apropiador, que es lo que sucedió hoy. O sea, son sus hermanos de crianza quienes cuando fallece el padre... El apropiador, el sí. apropiador le dice, mira, tu historia es otra. Claro, le dicen que no era hijo Qué biológico bárbaro. y que era hijo de desaparecidos. Y había cierta documentación que a él le permite acercarse a su historia. Pero después eso había que probarlo en la justicia. Sí. Y nosotros ahora, a partir también de este encuentro, lo que pedimos es a todos aquellos que tengan datos sobre la compañera y sobre su compañero, su papá, porque nos falta identificar todavía la rama paterna. Tengamos en cuenta que esto se da en el 76 en Tucumán, con muchos compañeros que, por ejemplo, mis padres, que tenían un nombre que no era su verdadero nombre, Claro, ¿no? Para claro. no poner en riesgo a su familia. Bueno, la reconstrucción de todas estas historias son posibles, obviamente por abuelas, pero también por todo el trabajo que hace el Banco Genético, que hace la Fiscalía, que hacen todos aquellos, la CONADI, ¿no? Todos los actores que trabajan con responsabilidad por parte del Estado en la búsqueda de los nietos que faltan. Nico. Victoria, bueno, hoy tuve la posibilidad en otro trabajo de entrevistar a Juan José, que creo que lo podemos llamar ya Juan José Morales, porque él dijo que va a tomar el apellido de su madre biológica. Mi duda es respecto a la familia. Vos ahí contabas la situación de su padre biológico, que creo que Juan José tiene la voluntad de buscarlo y creo que Abuelas lo va a ayudar en esa tarea. Pero ¿qué puede pasar con la familia que se apropió de él? Porque entiendo que sus padres apropiadores fallecieron ambos, pero quienes eran sus hermanos, hago comillas en el aire, sabían de su situación irregular. Sí, vos en términos de investigación de una causa Si tienen judicial, responsabilidad, no sé, encubrimiento, por ejemplo. desconozco la edad de los hermanos, entiendo que deberían ser al momento del secuestro también pequeños, digamos, ellos no tienen la responsabilidad es de quien apropia, de quien lo inscribe como hijo propio, en este caso. Yo arriesgo, que deben ser más grandes, porque lo que decía hoy Juan José, que a él una de las cosas que le hacía mucho ruido era ver que sus padres adoptivos, o quien él creyó durante toda su vida que eran sus padres biológicos, eran mucho más grandes que la mayoría de los padres de sus amigos y amigas. Sí, bueno, eso seguramente lo investigará la justicia a partir de ahora, ¿no? De la confirmación de que no tiene un vínculo con estos apropiadores, digamos, que ya están fallecidos. Yo no conozco con detalle esto, pero no creo que tenga responsabilidad claramente los hermanos, ¿no? El delito es el de la apropiación. En todo caso, y lo que sí nosotros denunciamos y entendemos que puede haber muchos casos similares, quizás en términos de las denuncias más importantes y la complicidad civil, no sé, el caso Blaquier, ¿no? Lo que pasó con los ingenios, digamos, esa práctica, esa pata civil de complicidad con la dictadura en la represión y en el secuestro de militantes y en este caso en la apropiación de un bebé. Eso es lo que la justicia debería poder avanzar en ese sentido, ¿no? Que es la complicidad civil y cuántos otros nietos y nietas que todavía tenemos. Hablábamos hace un rato de la justicia, bueno, en términos de la macropolítica, pero también cuántas causas, ¿no? Esta causa tiene 18 años en la justicia. ¿Cuántas causas todavía nosotros tenemos desde Abuelas hace muchos años pidiendo que avancen, ¿no? Que avancen con el análisis genético, Bueno, que Victoria, avancen? uno de los desafíos es tratar de lo que charlamos en el bloque anterior y recién comentamos durante el informe, que eso no es una cuestión meramente de dirigentes o de espacios políticos que afecta a la vida cotidiana de nosotros y nosotras, ¿no? Este es un caso. De nuestra historia, en la búsqueda de los nietos que faltan, que tenemos, hoy le preguntaba a los abogados, creo que alrededor de 100 casos que están judicializados. Y después, no sé, hoy justamente, la semana pasada, y hoy se hizo una nueva marcha, la mamá de Micaela, una chica víctima de femicidio, que la justicia acaba de dejar al femicida suelto. Digo, todos esos casos en los que la vida cotidiana de la gente se ve impactada por esta justicia que no actúa. En el caso de Mica, le preguntaron a su mamá, le plantea la justicia, bueno, señora, si a su hija no le gustaba, abría la puerta y se iba. Terminó muerta su hija. Están hablando con una madre que tiene a su hija asesinada, con un femicida que fingió un suicidio, digamos, con una madre que tuvo que salir a buscar pruebas para que 2 meses después del asesinato de Mica lo pudieran detener y que hoy va a pasar la fiesta, que pasó Navidad y va a pasar Año Nuevo con su familia, mientras, como
dijo el papá, a las 5 a mí me cierran el cementerio y yo no estoy nunca más con mi hija. Eso se replica por cantidad de casos donde no conseguís las medidas de protección, donde no podés acceder a la justicia, donde en los casos de violencia institucional nunca te responden. Digo, Ahora, claramente... Victoria, ¿qué expectativas si las cabezas de ese Poder Judicial están como están? ¿Se encuentran en el lago escondido o efectivamente tienen actitudes como la de la propia Corte? ¿Por dónde se sale? Tenemos un desafío muy importante, lo planteaba la vicepresidenta. Ahora, el año que viene, se cumplen 40 años de la democracia, de la recuperación de la democracia. Y que la gran deuda de esta democracia es terminar con esto. El otro día, en una de las la marchas... pregunta es cómo, perdón, Victoria, pero la pregunta es cómo, puede dar la sensación que la política se quedó sin herramientas para hacerlo. Y hay que enfrentar esto con mucha firmeza, porque lamentablemente no se puede continuar de esta manera. Nosotros lo vemos, vos hablabas de lado escondido, ¿no? Hay cuestiones, yo lo denunciábamos también el otro día en la legislatura. De Alessandro. Entonces, ¿cómo no lo encontramos? Yo digo, perdonen mi obsesión, pero porque también conozco a su madre y porque la desaparición de una persona, en términos personales, también me moviliza por mi propia historia. Tenemos un chico desaparecido, policía de la ciudad, se va a cumplir ahora en febrero 4 años. Sí, ¿cómo no lo encuentro? Bueno, ¿cómo lo voy a encontrar? Si el ministro de Justicia y Seguridad está con el fiscal, está con el juez, está con el camarista, bueno, por eso me lo tragó la tierra y nadie me da respuesta. No está ni en la agenda. Y no está en la agenda. Entonces, con la madre cada tanto y tengo un policía desaparecido, pero no lo tengo yo porque tengo una responsabilidad institucional, porque presido la Comisión de Derechos Humanos. Nos falta a todos nosotros. Entonces, si a un policía de la ciudad se lo, entre comillas, traga la tierra, te lo desaparecen en plena ciudad de Buenos Aires, ¿qué nos queda al resto de nosotros? ¿Qué le queda al resto de nosotros? O, por ejemplo, lo que hicieron con Nilda Garré. ¿Hay inacción desde la política, desde la justicia? Hay, pero claramente lo que hay es complicidad en cuanto a la impunidad de poder avanzar en la causa. Ahora la Secretaría tomó hace un tiempo, el secretario Pietragala tomó la causa y se intenta avanzar, pero ya perdimos las cámaras, ya perdimos un montón de herramientas que nos hubieran servido. Yo lo pongo como un ejemplo de un montón de otros ejemplos que pueden permitirnos dimensionar el riesgo de continuar de esta manera. Lo que pasó con Nilda Garré, viste que un fallo, la condenan a pagar de su patrimonio personal en la Puerta de Clarín. Por no haber reprimido en la Puerta de Clarín. ¿Qué hace Patricia Bullrich al otro día del fallo de la Corte? Le dice a Batakis y a Massa que van a responder con su patrimonio personal. Es demencial lo que está pasando, es demencial en términos, si se quiere, macroeconómicos, pero esto impacta en la cotidianeidad del ejercicio de nuestra democracia. ¿Cómo hacemos para seguir adelante? Y es con firmeza, eso tiene que terminar. Ahora, esa firmeza, Victoria, se tiene que traducir en fuerza política. En definiciones políticas. Y te pregunto esto porque parece que la solución a veces está en, bueno, que el presidente haga algo, que el Poder Ejecutivo haga algo, una acción ejecutiva concreta, pero la dificultad está en la capacidad de acción política que tiene, en este caso, el Frente de todos los partidos democráticos que ven esto. El problema, más allá de nuestras responsabilidades dentro del Frente de Todos, lo que uno espera es que realmente el resto de las fuerzas políticas, los radicales, ¿dónde están los radicales? Se ven beneficiados, lo decía el presidente pero hace un rato. Lo que uno pregunta es ¿por qué los medios de comunicación no van a buscar a aquellos radicales que tienen responsabilidad de los presidentes de los bloques que expliquen qué es lo que están haciendo frente a esto? El otro día lo planteamos en la legislatura, a ver si se entiende. Al avión se sube el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad y el jefe de los fiscales de la ciudad, Máiquez, se suben a un avión privado, los van a buscar, están las imágenes, están los videos, están los audios, están los chats, está todo y no dicen nada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nosotros seguramente necesitamos ordenarnos para poder actuar con firmeza, pero nosotros solos no podemos. Cuando vos tenés los medios de comunicación, no todos, pero la inmensa mayoría, o el monopolio, que enferman la cabeza de la gente tratando de alinear esta situación con una cuestión de la macropolítica, de la impunidad, de la síntesis. ¿Por qué no se activa más la movilización popular? Mira, el otro día Cristina hablaba, quizás en algún momento, o lo que necesitamos es poder recuperar la espontaneidad. En muchísimos casos, ¿no? Cuando fue el fallo de Cristina, ¿no? Que se esperó, nosotros fuimos con un grupo de compañeros, porque hay una cuestión que debe ser espontánea.
Digo, debemos actuar frente a eso. No sé si masiva, no sé si solamente se trata de movilizar, porque las conciencias, no todas las conciencias se van a movilizar en una marcha. El problema que tenemos son con las conciencias que no pueden despertarse frente a la instalación de un sentido común que se viene planificando, no en la Argentina, en toda América Latina. Lo que estamos viendo en Bolivia, lo que estamos viendo en Perú, lo que estamos viendo en Brasil, es una derecha que viene a recuperar lo que ha perdido por el voto popular. Es una derecha que está dispuesta, salvando las diferencias, a hacer lo que hizo hace 46 años para instalar ese modelo económico de país y cultural. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos? Hay una cuestión en términos de comunicación que a muchos de nosotros nos excede, por una cuestión generacional. Bueno, ¿cómo hacemos para lograr que un sector de la sociedad, que no necesariamente es el que se va a movilizar, que se moviliza, tiene conciencia, tiene claridad, puede estar confundido, sí, enojado. Que por lo menos entre en duda de que esto puede ser. Queremos ser más pasionales, pero internamente sabemos dónde está la contradicción principal. ¿Cómo hacemos para explicarle a esta gente de a pie, que tiene un montón de problemas, consecuencia de un montón de delincuentes, digo, la gestión anterior, el presidente anterior y todo lo que cómo han saqueado la Argentina, que encima se presentan como víctimas? Te lo sintetizo. El otro día en la legislatura, el diputado que fue ministro, Campo, indignado, tomando lo que decía de Alessandro, bueno, victimicémonos, actúen rápidamente, fíjense, los espiaron. Ellos, los que montaron la red de espionaje ilegal después de la época de la dictadura más importante, victimizándose por haber sido víctimas de lo que ellos mismos crearon. Victoria, porque a ellos no les puede pasar, nos puede pasar solo a nosotros. Me alegra que hayamos arrancado la charla con la recuperación del nieto 132 y terminemos en esto porque está absolutamente relacionado. Bueno, gracias a vos. Por haber venido. A vos. Bueno, nos vamos a corte, perdón, Caruso, dale. Corte, esto pasa, bueno, está Lucila. Corte, y ya venimos y seguimos con Desiguales, dale. ¿Pero cómo es el juego? No, yo pongo música y los chicos tienen que ir corriendo a tocar la pared. Sí. Y cuando freno la música de golpe, estatua. El que se mueve, pierde. Perdóneme. No, es a tratar de usted, te digo en serio, te vas de casa ya. No importa, aunque no te salgan los trucos, con esto que vos tenés, te va a ir bien. Pero como... algo como que... Nena, para la fiesta se vienen a casa, ¿no? Dale, ma, yo les aviso a todos. Bueno, y acordate de la tía, ¿eh? Yo le digo, pero prepárate. Seguro llega 3 horas antes. ¿Y el abuelo? ¿Ya empezó a dar indicaciones? Podemos bajar el volumen de la... Ay, ya lo veo, mira, parece un director técnico. Bueno, hija, te dejo que sigo preparando cosas. Dale, ma, después hablamos. Beso. Estas fiestas, celebremos lo que nos une. Llegó Betson a la Argentina, el líder mundial en apuestas deportivas. Jugá, divertite y ganá. Retira y deposita tus ganancias directamente en tu cuenta bancaria. Regístrate ahora en betson.bet.ar y empezá a jugar con los grandes. Betson, tu sitio de apuestas online. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. Tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan. Descubrí el nuevo Sedal con colágeno y vitamina C, que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelven la luminosidad. Viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes con el nuevo Sedal colágeno y vitamina C. Estas fiestas, cocina tu Vitel Toné con el sabor irresistible de Hellmann's. Hellmann's, el sabor irresistible de las fiestas. Qué bien la vi cuando usé mis puntos BBVA para este verano. Todos haciendo balances del año y yo estoy acá balanceándome. Los puntos que acumulé con la cena de anoche los puedo canjear por un buceo mañana. Qué lindo cuando la ves y disfrutás el viaje completo. Con BBVA sumás puntos con tus compras con tarjetas de crédito.
Canjea tus puntos BBVA por vuelos, hoteles y excursiones de la mano de Despegar. BBVA, creando oportunidades. ¡Llegó Didi-Moto! Ahora con Didi podés viajar en moto desde 180 pesos, con conductores verificados y más de 15 funciones de seguridad. Con Didi Moto, llega primero pagando menos. Sos auténtica en tu estilo y sabes cómo expresarlo. Las nuevas colecciones 13M son para vos. Crea el look que deseas con tratamientos y productos de styling inspirados en lo mejor del salón. Combínalos como quieras y potencia tu estilo con calidad profesional. 13M. Entre otras cosas. Bueno, seguimos haciendo desiguales. Tramo importante. Mucha preocupación, Flor, por el dólar ilegal de estos días. Así es, sí. Cuando hay una noticia del dólar, te empiezan los mensajes de todos mis amigos. ¿Qué está pasando con el dólar? Porque efectivamente... Todos tienen excedente a fin de mes. Mirá vos qué suerte que tienen. Porque es el pulso, ¿no?, de la economía de los argentinos. Lamentablemente esto es así. Lo que ocurre es que el dólar paralelo, el ilegal, el blue, llamale como quieras, cerró en 300... Para mí. Sí, es ilegal, efectivamente, porque se consigue en lugares ilegales, pero cerró en 357 pesos. Ahora, vos decías, mucha preocupación. Es cierto que hay preocupación, pero no tanta. ¿Por qué? Porque por un lado uno dice, wow, subió un montón, se aceleró mucho en la última semana. Si vos veías, hace una semana... En una semana, o sea, miércoles de la semana pasada, subió 21 pesos. Sí. De una semana a la otra, es decir, se aceleró mucho. Ahora, ¿por qué te digo que no hay tanta preocupación en el Ministerio de Economía y te dicen, lo vamos a resolver? Por los motivos que adjudica el gobierno de por qué se está dando esto. ¿Qué son cuáles? ¿Qué son? Por un lado tenés motivos desde el lado de la demanda, digamos. ¿Quién está demandando ese dólar paralelo? Y mucha gente que cobró el aguinaldo, por ejemplo. Después también, escuchá la que te dicen. El acuerdo con Estados Unidos, que empieza a regir ahora, el 1 de enero, para intercambio de información, para ir en búsqueda de los evasores, muchos te dicen, están cerrando sus cuentas allá, traen la plata acá y van a la cueva en busca de esos dólares y presionan entonces en el dólar paralelo. Y después también tenés mucha gente comprando dólares para viajar al exterior, por ejemplo, ir a Brasil o a cualquier otro país para el verano. Por vacaciones. Claro, demandan ese dólar, porque si vos después viajás al exterior y usás el dólar de la tarjeta, sí, es más caro que el dólar paralelo. Ahora eso del lado de la demanda. Del lado de la oferta de dólares, ¿qué tenés ahí? ¿Qué es lo que daba sobre todo oferta en ese mercado informal? Que es muy chiquito, entonces que cualquier movimiento te lo hace mover muy rápidamente. La oferta la daban los turistas. Venían los turistas de afuera, de Brasil, de cualquier otro país, y vendían el dólar en el mercado paralelo. Ahora, ¿qué estableció el gobierno? Le dice, usen su tarjeta que les vamos a dar un buen tipo de cambio. Entonces, ahora que viene el turista, empezó a usar la tarjeta. ¿El turista qué prefiere? Ir, pagar todo con tarjeta, claro, estar bancarizado. En la mano, sí. Sí, no tener que ir a un lugar en la calle Florida, sí, que no sabes qué onda. Bueno, eso también sacó oferta y ahí tenés algunos de los motivos. Por eso en el gobierno dicen, sí nos preocupa porque te amplía la brecha y eso es algo malo, pero podemos llegar a resolverlo. Momentáneo. Gracias, Flor. Bueno, ¿cómo están las cosas en el Juntos por el Cambio, sobre todo a partir de las designaciones de la reta, Nico? Y recuperó centralidad la reta. Nosotros veníamos contando que, no lo decíamos nosotros, sino que las encuestas mostraban que venía bastante alicaído. Entre el timing de la Corte Suprema con el fallo por la coparticipación, que de alguna manera le garantizó una victoria, podemos decir, que ahora podemos analizar muy liviana si están así, que ayer esa victoria judicial la tomó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para subirlo al ring directamente. Dijo, el candidato de Juntos por el Cambio va a ser este. Y le están financiando la campaña, ¿no? Exactamente. Y las designaciones que sumó a su gabinete, con algunos colorcitos, ahora lo podemos sobrevolar un poquito, lógicamente generó mucho ruido. Muy puntualmente la designación de Waldo Wolf, que va a pasar de ser un halcón en la Cámara de Diputados
Diputados que reportaba casi directamente a Patricia Bullrich, aunque su terminal política en realidad Jorge Macri, también había enfrentado con Larreta, una discriminación bastante rara, que Larreta suma para tener un vocero halcón, un vocero ultra en la calle. Bueno, eso no cayó muy bien, lógicamente, en Patricia Bullrich. Dicen que hubo un llamado directo de Patricia Bullrich a Waldo Wolf, donde se dijeron un montón de cosas. Que de una todo palabra, menos lindo, una palabra que se escuchó muchas veces en ese llamado fue la palabra traidor. ¿Cómo lo habrá convencido? No es la palabra, la pregunta. Hay que ver las promesas. Horacio Rodríguez Larreta es un dirigente político, y no lo voy a decir en términos despectivos, paga muy bien sus acuerdos políticos. Lo paga, la UCR prácticamente le creó un ministerio. Cuando vos ves los diputados nacionales que representan a la ciudad de Buenos Aires, Juntos por el Cambio, muy pocos son de él. Tenés radicales, tenés de Carrió, tenés Ocaña. O sea, ofrece algo bueno y cumple con esa promesa. Paga muy bien. Después hay que ver si el resultado efectivamente lo logra redituar. Esto decía Patricia Bullrich sobre estas designaciones de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sorprenden estas incorporaciones? Bueno, mucho cargo, ¿no? Me parece que la discusión política del país es menos cargo y más austeridad. Creo que lo que tenemos que discutir no es que yo traigo gente porque lo sumo y le doy un cargo, sino ser capaz de convencer a la gente que la Argentina tiene que tener un Estado más razonable y que no es sumando por cargo, sino que es convenciendo en la convicción del tipo de cambio fuerte, contundente que tenemos que hacer en la Argentina. Yo tengo otra filosofía, otra mirada. Yo siento que eso es una mirada tradicional y que la mirada estratégica de la Argentina es el cambio profundo. Es divino porque todo el mundo quiere la coparticipación para la ciudad hasta que ve que la guita se empieza a jugar en campaña, ¿no? Claro, ahí ya no les parece tan entretenido. Un último dato, de las designaciones de ayer es muy probable que se sume Cynthia Houghton. Ahí no hay que mirarlo por el lado del pañuelo celeste y esto, sino con la iglesia evangelista que viene atrás, que tiene un poderío territorial en la provincia de Buenos Aires muy grande. Quien usó eso y muy bien fue María Eugenia Vidal cuando fue gobernadora. Ampliaremos, Nico. Información de último momento de Néstor Espósito. Ultimísimo momento, el título podría ser: el juez Martínez de Giorgi rechazó todo lo que le pidió Cristina Fernández de Kirchner. Lo que recién charlábamos. Sí, hacemos una discriminación muy rapidito. Rechazó llamar a indagatoria a Rosana Pía Caputo, de Caputo Hermanos. Supeditó eso una investigación en curso respecto de los pagos. Sí. Rechazó allanar a Jimena de Tesanos Pinto, pero le pidió a Twitter, Facebook e Instagram que le informen todo lo que hizo en las redes sociales. Y rechazó las detenciones de los 3 integrantes de Revolución Federal porque la Cámara ya los escarceló, pero le dijo a Cristina Fernández de Kirchner: andá y pedíselas a Capuchetti. La Argentina. Argentina. Nos reencontramos mañana y la seguimos, por supuesto, aquí en Desiguales. Pasen bien.